Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que vean este video. El día de hoy vamos a continuar con lo que sería nuestro curso sobre metodología de investigación. El día de hoy vamos a hablar sobre diseños de estudios, descriptivos versus analíticos, para que puedan tomar sus consideraciones, ¿no? Respecto al diseño de estudios cuando vayan a plantearse algún trabajo de investigación. Ok, así que vamos adelante. ¿Quién soy yo? Pues brevemente, estudiante de la Universidad Católica de Santa María, investigador junior en el Laboratorio de Química de Proteínas. Los objetivos de la investigación, o bueno, los objetivos de la sesión del día de hoy es conocer diseños descriptivos y analíticos, el poder formular las preguntas que orienten ese diseño, y el otro es el elegir el diseño según la pregunta de investigación, la factibilidad del mismo. O sea, según qué es lo que queremos nosotros analizar, o bueno, qué es lo que nosotros queremos investigar, elegir por un diseño analítico o uno descriptivo. Ahora, un punto de partida es la pregunta de investigación. Esto es muy importante porque yo veo de que hasta hacen ponencias completas de esto. La verdad no sé cómo pueden hacerlo para hacer tantas, tanto tiempo respecto al tema, pero pues para elegir lo que serían nuestros temas de investigación y las preguntas se suele usar mucho lo que son los acrónimos de FINER y PICO. Bueno, de PICO y sus 500 variaciones. Pero considero personalmente de que dentro de los dos, Finner es el más importante de todos porque es el que te va a dar como una guía inicial sobre todo lo que vas a hacer, ¿no? O bueno, si es que puedes hacerlo o no. Porque va a ver si es factible, si es interesante, si es novedoso, si es ético y si es relevante. Porque si no cumple con estos criterios, o bien vas a tener problemas al momento de diseñar tu estudio, o directamente va a ser bien difícil que lo puedas publicar. Así que por eso yo les diría de que el acrónimo FINER, en mi opinión, es el más importante de los dos. Porque después Pico tiene como sus 500 variaciones, pero eso ya es más para hacer un desarrollo técnico de lo que sería ya tu investigación. Y cuando tú apenas estás iniciando, muy difícilmente vas a poder usar Pico o lo vas a poder usar bien, porque cuando apenas estás iniciando a investigar, muchas veces no puedes delimitar muy bien lo que es tu población, tu intervención, tu comparación, tus resultados, incluso el tiempo. Este acrónimo en especial va perdiendo como que un poquito su fuerza porque no lo puedes usar bien. Y otro es de que tiene como sus 500 variaciones, como iba mencionando, ¿no? Como el picot con doble T. Y eso implica, o sea, un análisis mucho mayor. Y si a las justas podríamos hacer un pico simple, hacer estos 500 variaciones sería un poco más complejo, ¿no? Igual en el material adicional les estoy dejando sobre las 500 variaciones que existe de pico para que puedan revisarla. Y bueno, no estaría de más que se aprendan ello, pero como les digo, em, siento de que Finner es muchísimo más importante el momento, o bueno, cuando estás apenas iniciando una investigación. Ok, entonces toda investigación inicia con una muy buena pregunta. Y aquí tenemos dos ejemplos muy claros que nos van a ayudar a diferenciar un estudio descriptivo de un analítico. En un descriptivo, como dice el nombre, solo nos vamos a dedicar a describir algún fenómeno. Como aquí dice, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de anemia? O sea, es un porcentaje, se tendría que entender, ¿verdad? Y el otro sería, se asocia el alcohol con bajo rendimiento. Y esto es interesante, porque en una estamos hablando sobre una sola enfermedad y en la otra estamos hablando sobre la interacción entre dos factores, el alcohol con el bajo rendimiento. Entonces tenemos una clasificación general de diseños, los observacionales, que se dividen en descriptivos y analíticos, y los experimentales, que se podrían ver en los ensayos clínicos. Eso veremos en otra sesión, porque ahora quisiera enfocarlo en lo que serían los observacionales, ya que estos suelen ser más usados cuando apenas se están iniciando, ¿no? Respecto a los diseños descriptivos, pues tiene como su definición es describir fenómenos sin establecer una causalidad. Como les iba diciendo, es como describir, es como hacer un retrato de lo que tú estás viendo en este instante. En los ejemplos tendríamos un estudio de caso, las series de casos y un estudio transversal. Seguro habrán visto tal vez en algunos artículos que mencionan como un cross-seccional. Ya, pues hace referencia a ello.
En los estudios de caso y las series de caso, pues lo que se suelen ver es situaciones un tanto raras a nivel médico, como podrían ser enfermedades o tratamientos que están apenas empezando y que son de interés, ¿no? Y lo que podría considerarse que es interesante dentro de todo ello es más hacer un estudio fisiológico, ¿no? Cómo interactúan las variables fisiológicas dentro del cuerpo humano, cómo reacciona a diferentes escalas o diferentes niveles. Y bueno, sobre los estudios transversales hay un montón de ejemplos, eso sí se puede escarbar demasiado. Y lo más interesante es de que cuando tú hablas de salud pública, puedes hacer estos estudios en diferentes lugares y va a seguir teniendo validez. Porque la población de Arequipa no va a ser igual a la población de Tumbes, por ejemplo. Ya sea por factores genéticos, ya sea por factores climatológicos. Muchos factores van a terminar interviniendo y por eso es que es un lugar donde se puede escarbar demasiado. Ahora, respecto a las ventajas y limitaciones de los estudios descriptivos, es bueno, la principal ventaja es de que son estudios mucho más simples, ¿no? Por lo general incluso hacen uso de solo encuestas, hacen uso tal vez a veces de historias clínicas y por ende son mucho más económicos porque no requiere que tú tengas que hacer un seguimiento largo. O sea, es como que vas un día a buscar, ¿no? A las personas, obviamente con su consentimiento informado. Y bueno, poco a poco se van incluyendo a tu estudio. Y por ello son mucho más simples, son mucho más económicas. Y te ayuda a generar futuras hipótesis, ¿no? Porque si voy al hospital, como mencionaba en la anterior sesión, voy al hospital de Goyeneche y yo qué sé, veo las heridas de pie diabético, podría decir, ¿no? Se me hace un tanto curiosito, ¿no? De que, digamos, la mayoría de personas con heridas de pie diabético pertenecen a la región de Caima. Entonces, hay algo ahí que podría estar interviniendo. Y eso podría ayudar a generar un nuevo estudio. Las limitaciones es de que no permiten establecer causalidad y hay que tener mucho cuidado al interpretar. Y aquí vuelvo al ejemplo. Si en mi estudio digo de que la mayoría de heridas de pie diabético complicadas son de Caima, yo no puedo decir que vivir en Caima es un factor de riesgo para que se te complique la herida, ¿no? No es como que una persona que viene de Caima le vaya a decir, oye, ten cuidado porque vivir en Caima hace que tu pie sea mucho más sensible. Eso desde ya fisiológicamente pues como que no tiene cabida, ¿no? Pero habría que buscar el motivo por el cual. Pero no puedo yo afirmar. Esto es muy importante, al menos en los temas de investigación. Cuando tú haces investigación científica, no puedes afirmar nada sin evidencia. Todo lo que tú tengas que decir siempre tiene que tener algún tipo de evidencia. Ya sea por los resultados de tu estudio o por otros estudios. Por eso hay que tener mucho cuidado al interpretar. Los diseños analíticos, por otro lado, pues justamente lo que dice es buscar asociaciones o factores de riesgo, los casos y controles o los cortes. En los casos y controles, pues vamos a tener una población expuesta y la otra población no expuesta. Y bueno, pues en los cortes vamos a ver también el tema de la exposición, pero esto varía dependiendo al tiempo, ¿no? O sea, los casos y controles por lo general es cuando las personas ya están enfermas, ya presentan una patología, entonces vamos a diferenciarlas en dos grupos, ¿no? Y vamos a preguntar por antecedentes. Digamos, a un grupo de hipertensos les consultamos, ¿no? Respecto a sobre sus hábitos alimenticios. Y comparamos con un grupo control, o sea, uno, o bueno, como un grupo de que no tengan estas patologías, de modo de que nosotros vamos a ver, ¿no? ¿Qué factores se asocian? Y ahí podríamos decir, ¿no? A una mala alimentación, pues, se relaciona con lo que sería el, la hipertensión. Y en los cortes analizamos a todas las personas que tienen una mala alimentación para después ver quiénes desarrollan lo que sería el hipertensión. Y esto se diferencia mucho más en lo que sería cuando tú vas a hacer los factores o exposiciones que sean mucho más raros. Por ejemplo, para buscar a gente que esté expuesta a radiación, entonces sería un poco más difícil, ¿no? No puedes ir al hospital. Oye, ¿alguna vez te han irradiado? Entonces sería un poco más difícil hacerlo por un estudio de cortes, en ese caso, por ejemplo, ¿no? Porque tendrías que buscar, sería un poco más difícil. Y bueno, respecto
al análisis de estos estudios, pues como tal requiere hacer un muestreo que nos, que nos vaya a permitir establecer una relación y que sea pues verificable y que sea científicamente correcta. Algo que también quisiera mencionar respecto al diseño analítico es de que hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar nuestros datos porque una relación no implica causalidad. Volviendo al tema de lo que les mencionaba, ¿no? De Caima y los pies diabéticos. Si hallamos una relación de que vivir en Caima hace que tu pie diabético se complique, o bueno, está relacionado a que tu pie diabético se complique, eso no quiere decir que Caima produzca las complicaciones del pie diabético, porque fisiológicamente es imposible que vivir en un lugar te vaya a predisponer eso. Así que es muy diferente la causalidad con la correlación. Respecto a las ventajas y limitaciones de los estudios analíticos es de que nos permiten evaluar un poco más exhaustivamente lo que serían estas asociaciones, ¿no? Tienen un poco más de validez, porque no solo estás haciendo como que un corte o bueno, un screening de todo lo que hay en un hospital o en una comunidad, sino de que vas relacionando lo que serían los factores que intervienen dentro de la misma. Y vas diciendo, ¿no? De que si hay relación o no hay relación. Y por ende tu estudio va a tener un poco más de lo que sería, va a ser un poco más eh, pragmático en el sentido de que se va a poder hacer uso de tu información para poder guiar políticas de salud que beneficien, ¿no? a la unidad estudiada o para que se pueda extrapolar en otros lugares. La gran desventaja es de que son un poco más costosos y requieren también una mayor logística. Esto es en especial para los estudios de cortes, porque para los estudios de casos y controles a veces se puede hacer incluso solo con historias clínicas. Aquí tenemos un cuadro resumen de los observacionales y ahí tenemos a los descriptivos y a los analíticos. En los descriptivos tenemos los reportes de casos, las series de casos, los estudios de corte transversal y los estudios poblacionales. En los analíticos tenemos los estudios de casos y controles, los estudios de cortes, los estudios de pruebas diagnósticas y las revisiones sistemáticas. Aquí sí hay que ser, aquí sí tengo que parar un poquito porque el tema de las revisiones sistemáticas, muchos no lo consideran como un estudio analítico per se. Y es porque las revisiones sistemáticas es un estudio secundario. Tú vas a tomar varios estudios que se han hecho, varios de los anteriores estudios, ya sea cohortes o ya sea estudios, casos y controles, para poder llegar a una conclusión un poco más sólida, ¿no? Porque, por ejemplo, si se hace un estudio de casos y controles en Arequipa, y luego se hace otro en Trujillo, y luego se hace otro en La Libertad, y luego se hace otro en Tumbes, podrías juntarlos para obtener más datos y por ende vas a llegar a conclusiones más efectivas. Bueno, para obtener resultados más concluyentes. Pero por eso algunos no los consideran a las revisiones sistemáticas como un estudio analítico per se. Eso sí, no es un estudio primario. Y bueno, los estudios experimentales que luego vamos a estar abordándolos. Entonces, el programa la pregunta. Cuando nosotros tenemos un problema de investigación, vamos a evaluar qué es lo que queremos nosotros sacar de resultados, ¿no? Y si elaboramos una pregunta descriptiva, ¿no? Como les mencionaba el tema de las prevalencias, vamos a tener un diseño descriptivo. Y si obtenemos una pregunta analítica, como les mencionaba, el tema de los factores de riesgo, las relaciones, bueno, las correlaciones, vamos a tener un diseño analítico. Un ejemplo aplicado sería pues en el tema de las infecciones respiratorias en estudiantes. Entonces, si nosotros queremos hacer un estudio descriptivo, nosotros lo que veríamos sería cuál es la prevalencia de infecciones respiratorias en los estudiantes. Pero si queremos hacer una pregunta analítica, diríamos, ¿se asocia la falta de sueño con las infecciones respiratorias?
Y en una vemos así como un screen general, la prevalencia. Y en la otra vamos a ver lo que sería la falta de sueño. En los estudios analíticos aquí también podríamos observar como que relaciones fisiológicas, ¿no? De cómo la falta de sueño puede alterar al sistema inmunológico y te va a hacer más propenso a padecer otras iras. Y bueno, los errores comunes al elegir el diseño, pues suele ser plantear causalidad con estudio descriptivo. Eso, muchos terminan confundiendo incluso el término observacional con descriptivo, porque como en el observacional, pues tú observas el fenómeno. Muchos dicen de que, como lo estoy observando, lo estoy describiendo, entonces es igual al descriptivo. Y eso es erróneo. Y bueno, pues traten de no confundirse con ello. O siempre recuérdense de que cuando te haces un descriptivo es como pintar un paisaje y ya. Mientras que haces un analítico es como que analizas más factores dentro del mismo. En el mismo nombre se delata. Pero no es nada raro que al inicio se puedan confundir estos términos. Y luego, como les iba mencionando, es confundir frecuencia con riesgo. Una frecuencia lo que te va a indicar es más como que un porcentaje, es como que un grupo poblacional desarrolla pues tal enfermedad, ¿no? Pero eso no implica un riesgo de por sí. Ahora, los criterios de elección del diseño. Pues vamos a tener lo que es la naturaleza de la pregunta, ¿no? Como les mencionaba, ¿qué es lo que queremos investigar nosotros? Nos va a orientar a un estudio u otro. Segundo es el recurso. Por ejemplo, si tengo el dinero suficiente para poder hacer un estudio de cortes, pues no estaría nada mal realizarlo. Pero si yo sé que no tengo presupuestos, no me voy a aventurar a decir, doctor, voy a hacer un estudio de cortes. El tiempo también es necesario, porque tienes que considerar que si vas a realizar un estudio de cortes, vas a demorarte mucho más, que sería hacer un casos y controles. Pero ojo y con esto, muchas veces ven esto de que como el tiempo es un poco más tardado, lo convierte automáticamente en un estudio malo. O en un estudio que solo pueden hacerlo tal vez instituciones grandes, porque de por sí ya va a requerir pues mucho más tiempo, mucho más personal y todo ello. Pero recuérdense de que cuando hacen este tipo de estudios suele ser con mediciones periódicas. O sea, que puedes realizar un estudio de cortes mientras vas realizando otros estudios al mismo tiempo. De este modo, tu tiempo no se va a ver tan golpeado, por así decirlo, porque no solo vas a estar esperando los resultados de un estudio de cortes. Así que los estudios de cortes tienen su limitación en los temas de recursos y en temas de tiempo, pero no les tengan miedo, porque también son muy importantes. Y por cómo no, la factibilidad del mismo. Por ejemplo, buscar personas aquí en Perú, por ejemplo, que yo que sé, hayan sido expuestas a radiación nuclear, va a ser un poco más difícil que en otros países tal vez donde ya se está mucho más acostumbrado, en lugares donde hay centrales nucleares, por ejemplo. Parte de la seguridad del trabajo es realizar justamente ciertos estudios dentro de las personas que han sido expuestas, ¿no? Pero eso está todo totalmente regulado, por cierto. Y la factibilidad, la factibilidad que justo acababa de mencionar. En un resumen visual tenemos de que el ciclo de la investigación, que todo parte de un problema, y en base al problema vamos a tener el conocimiento teórico y a la obtención de información. Y en base a esas dos vamos a tener el desarrollo de lo que sería la hipótesis y el análisis de la información. Entonces, bueno, esto ya sería todo por esta sesión. Antes de terminar, quisiera mostrarles un poco de lo que serían los estudios para que puedan identificarlos desde ahora y desde una forma un poquito más práctica. Así que un ratito. Ya, se puede ver mi pantalla completa. Vamos a ello. Primero quisiera mostrarles este material de metodología de los tipos y diseños de estudio más frecuentes utilizados en investigación clínica. Básicamente contiene lo que les estoy diciendo e inclusive un poco más profundizado. Y bueno, les voy a poner en su material adicional para que puedan revisarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede ver el tema de prevalencias, donde observamos un grupo. Y esto es muy importante. Cuando hacemos estudios descriptivos, lo hacemos como sacarle una fotografía al momento exacto. Pero cuando nosotros hacemos los estudios analíticos, terminamos básicamente haciendo un juego de tiempo, ¿no? Para ver más o menos cómo es la dinámica de ciertas patologías en relación a otros factores.
Y este, por ejemplo, ya sería un estudio de cortes, ¿no? O sea, todos tenemos expuestos, no expuestos, y en el futuro algunos van a desarrollar. Y esto se clasifica justamente por eventos de interés, ya sean positivos, negativos. Mientras que aquí arriba ya teníamos a las personas que han estado expuestos y no expuestos, ¿no? Ok, esto se los voy a dejar en su material adicional para que puedan profundizar mucho más este tema. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, de... Ya, este es del índice de triglicéridos y glucosa y su trayectoria. Y bueno, básicamente aquí lo que hacen es justamente ver la relación, ¿no? Del stroke, que era choque, si mal no recuerdo. Claro, del hemorrágico y el isquémico, del ACV. Ok, entonces, miren, esto es muy importante. Ha sido un estudio prospectivo que incluyó a 19.924 personas que padecían pues justo hipertensión, ¿no? Y como podrán ver, a monitorizar a 19.000 personas es un poquito más complejo, ¿no? Pero este tipo de estudios se suelen publicar en muy buenas revistas porque pues, te dan mucha información sobre la dinámica de la patología. Ok, y ya, esta es la primera parte que es lo que más me importa. O sea, fue un estudio prospectivo y desde cuando nos dicen prospectivo ya como que tienen que hacerse la idea de que es un estudio de cortes. Y aquí nos mencionan las distintas trayectorias, ¿no?, de estos valores de triglicéridos y glucosa. Y aquí nos menciona, ¿no?, de que se ha relacionado con una, una alta estabilidad, baja estabilidad y una alta estabilidad y otros que estaban con incremento de estos valores. Y lo han relacionado como un hazard ratio, que es como un ratio de peligro, ¿no? En resumidas cuentas, han encontrado de que era más fácil de que se te produzca una CB, porque miden el valor de 2.21, cuando hay unos valores elevados y que están en incremento. Y poco a poco iba reduciendo cuando era elevado y estable, y se reducía incluso mucho más cuando era un moderado de unos valores elevados, pero estaban estables, y un mucho menor incluso a lo que era un moderado con un valor estable bajo. Ok, entonces, básicamente lo que se vio aquí pues fue justamente ver la relación, ¿no?, entre lo que era el desarrollo de estos ACVs con el índice de triglicéridos y glucosa. Así que este estudio de cajón pues ha sido un estudio analítico. Luego aquí tenemos el coffee intake, el consumo de café relacionado a lo que es hipertensión. Quería justo aquí incluir lo que era un metaanálisis para que pudieran verlo, ¿no? Las revisiones sistemáticas metaanálisis. Y bueno, aquí lo que básicamente fue es incluir varios estudios. Aquí se incluyeron 13 estudios longitudinales de cortes, por ejemplo. Y al final se incluyeron a 64.650. Es que es demasiado. Y mira, 314.827 participantes. Y bueno, aquí básicamente lo que se vio es de que el consumo de café no estaba significantemente asociado a lo que era el riesgo de hipertensión. E inclusive era como, bueno, estaba aquí, ¿no? El consumo de café fue asociado a un menor riesgo de lo que sería hipertensión en estudios realizados en América. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro estudio que sería analítico. Y mira, cuando nos dicen en la primera palabra prevalencia, nosotros ya nos podemos hacer la idea, ¿no?, de que es ya un estudio que va a ser mucho más descriptivo. Entonces, veamos la metodología. En la metodología tenemos un estudio descriptivo cross-seccional que fue realizado en 977 familias de 920 casos. Ok, ya, eso es lo que más nos importa. Y de las 997, bueno, miembros de familias que han sido así como, ¿cómo les digo? Que han sido evaluadas,
294, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tienen hipertensión. Y, ya, y aquí nos mencionan básicamente los porcentajes de los que toman sus medicamentos antihipertensivos y quienes tienen la hipertensión controlada, ¿no? Pero lo que me importa aquí es de que puedan ver de que básicamente en este estudio lo que se ha hecho es como que un screening de lo que eran estos miembros de familias y en base a ello han establecido porcentajes, ¿no? Respecto a quienes tenían hipertensión, quienes tomaban su medicación y quienes tenían la presión controlada, ¿no? Aquí no mencionan en ningún momento algún tipo de riesgo, no mencionan algún tipo de asociación con otros factores. Y bueno, por eso esto es un estudio descriptivo de cajón también, ¿no? Ahora aquí tenemos otro estudio de hipertensión y la hipertensión no controlada. En el estudio también se hizo un estudio cross-sectional. Y bueno, aquí básicamente lo que se ve en los resultados, ¿no? Es una serie de porcentajes que también nos va a decir más o menos, ¿no? Cuántas personas tenían la hipertensión controlada, no controlada. Y más o menos los datos estadísticos, ¿no? Cuántas mujeres, cuántos varones tenían este desarrollo de la patología. Y acá tenemos por último otro que es de la prevalencia de diabetes y las características epidemiológicas. De nuevo nos vamos a metodología, se realizó un estudio observacional, cross-sectional y ya. Esto fue en Buenos Aires, Argentina. En los resultados tenemos pues de que no hay una relación, pero se han mostrado de que hay riesgos, o bueno, factores de riesgos asociados a nivel cardiovascular, como lo que sería la dislipidemia, la hipertensión arterial y la obesidad. Y también se han evaluado lo que serían los estudios metabólicos. Y aquí hay que mencionar demasiado de que en aquí no está mencionando en ningún momento lo que serían factores de riesgo o relación entre estos factores, por ejemplo la obesidad, con lo que sería la diabetes, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando tú haces estos estudios, como les mencionaba a un inicio, tienes que ser científicamente exacto. No puedes cometer errores al momento de interpretar tus propios resultados. Porque si solo tienes tus datos de porcentaje y no puedes aseverar tal vez una relación, entonces hay que ponerlo como un porcentaje. Aquí no dice de que la hipertensión arterial está relacionada a lo que sería diabetes, pese a que hay un 74%, es mucho. Y mucho más con el tema de la dislipidemia, ¿no? 88%. O sea, nosotros podemos intuir de que debe haber algún tipo de relación fisiológica o debe haber algo que haga que 88% de personas con dislipidemia pues padezcan, o bueno, del total de pacientes que han evaluado con diabetes, 88% tengan dislipidemia. Pero eso ya es más interpretación de cada uno al momento de revisar estos estudios. Porque al momento de redactarlos tienen que ser lo más científicamente exactos. Y bueno chicos, esto sería ya todo por esta ponencia, si se le podría decir así, por este segundo módulo del curso. Y bueno, vamos a continuar más adelante con más contenido. No se olviden de revisar por favor el material adicional para poder profundizar muchísimo más en lo que serían este tema, ¿no? Sobre el diseño de investigación. Eso sería todo, gracias.